La otra opción pues sería el aislamiento de cultivos, ¿no? Buscar en la naturaleza algo que pues yo necesito, ¿no? Entonces, para eso se necesitan estrategias, ¿no? Para tener éxito en la producción. Lo primero que debemos de preguntarnos es, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué producto quiero? Y con base en ese producto, pues yo voy a saber o voy a más o menos saber dónde puedo aislar ese microorganismo, ¿no? ¿Qué necesito aislar y dónde lo puedo encontrar? Y claro, esto pues es en base a la literatura. Posteriormente, decidir, bueno, en qué lugares podríamos encontrar cierto tipo de microorganismo, ¿no? Hay que buscar, bueno, también las condiciones en las cuales el microorganismo crece, qué fuentes de carbono utiliza, qué temperaturas, qué pHs, necesita oxígeno o no necesita oxígeno, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, pues, también para poder diseñar los medios de cultivo que necesitamos para poder aislarlo, ¿no? Hay varios puntos que podrían, no funcionar, ¿no? Por ejemplo, si no sabemos dónde buscarlo, pues podríamos estar buscándolo en un lugar donde no lo encuentre, ¿no? Y pues no lo vamos a encontrar. O igual, sé dónde está, tomo las muestras, estoy seguro que están, pero no le doy las condiciones adecuadas de crecimiento y entonces tampoco lo voy a aislar, ¿no? Entonces voy a decir que no existe o no está o no está presente o en esas muestras, ¿no? Esto pues es parte de los puntos más importantes que debemos de considerar, ¿no? Al momento de aislar cepas que van a ser utilizadas con fines industriales, ¿no? Algo que también debemos de asegurarnos es de que, bueno, ya las aislamos y entonces hay que ver si es posible obtener una gran cantidad de biomasa, ¿no? Es decir, los podremos hacer crecer en grandes cantidades, porque ese es otro problema, ¿no? Si ya los aislamos, pero no podemos reproducirlos de forma intensiva para tener una gran cantidad de biomasa, pues no vamos a tener el producto, ¿no? O igual, tenemos la biomasa, pero los rendimientos son muy pobres. Esto es muy común encontrar en la naturaleza, que los rendimientos son muy bajos en comparación, por ejemplo, con algunas cepas que ya se cuentan, que ya se usan, ¿no? De forma comercial, ¿no? Estas son algunas características que debemos de tener presente al momento de aislar y definir qué cepas son las importantes para fines industriales, ¿no? En ecología, si ustedes lanzan un transecto, que es a final de cuentas como una línea, y cada cierta distancia ponen sus cuadrantes, ¿no? Y todo lo que caiga en esos cuadrantes es lo que consideran, ¿no? Para hacer sus muestreos. Se fijan ahí, el transecto y los cuadrantes les va a ir diciendo los resultados que van a obtener, ¿no? Eso sería, por ejemplo, en ecología o en otro tipo de estudios botánicos, taxonómicos, cosas así, ¿no? Que, aunque bueno, es más utilizado en estudios ecológicos y analizar después todos estos datos, ¿no? Que se obtienen, ¿no? En el caso de el aislamiento de cepas industriales, se puede hacer esto, muestrear, pero no necesariamente bajo un transecto, sino es buscar una gran variedad de sustratos en dónde podría estar este microorganismo que yo estoy buscando, ¿no? Tendríamos que ver, bueno, qué fuentes de carbono puede utilizar el microorganismo que yo quiero aislar y en dónde sería posible que lo pudiera encontrar. Y entonces no es de que se lance un transecto y diga, ah, bueno, todo lo que caiga aquí lo voy a considerar. ¿Por qué? Porque pues eso es muy azaroso, ¿no? Y en el caso de microbiología industrial necesitamos ser un poquito más directos a buscar solo donde lo pudiéramos encontrar, ¿no? Podemos, como les digo, buscar diferentes sustratos, muestrear diferentes sustratos, pero de preferencia que pudieran estar el microorganismo que estamos buscando. Y después hacer las diluciones
utilizando medios de cultivo, las condiciones de incubación que sean las adecuadas para el tipo de microorganismo o las características que yo estoy buscando, ¿no? Algo que también tenemos que ver en el caso de este tipo de muestras, bueno, también en el de ecología, pero no es lo mismo, por ejemplo, ir a muestrear en primavera o muestrear en invierno, ¿no? Por ejemplo, o en épocas que llueve mucho o en épocas que no llueve, ¿no? Esto es muy importante también al momento de definir cuándo puedo ir a muestrear. En primer lugar, dónde puedo ir a muestrear y cuándo puedo ir a muestrear, ¿no? Muchas de las veces los microorganismos están ahí y en otras ocasiones o está la parte vegetativa o está la parte de reproducción, ¿no? Entonces también eso tenemos que tener mucho en cuenta para ver qué es lo que nos podemos encontrar, como por ejemplo micelios. Los micelios pueden estar creciendo sobre el suelo, pero pues también dentro del suelo pueden haber esporas, ¿no? Que son producto de la fructificación de quizás un periodo anterior, ¿no? Y ahí están las esporas, esperando a que las condiciones sean las adecuadas para poder germinar y formar el micelio, ¿no? Algo que es muy importante es el screening. El screen, bueno, más adelante lo vamos a ver, pero se refiere básicamente a, ustedes traen una muestra de suelo, por ejemplo, y van a hacer diluciones. ¿Cómo va a ser su screening? Dependiendo de lo que ustedes quieran. Vamos a suponer que quisieran un microorganismo que produzca amilasas. Entonces, ¿cuál va a ser su screening? Preparar un medio de cultivo con almidón y entonces todo lo que crezca en ese medio de cultivo, en teoría van a tener amilasas porque no hay otra fuente de carbono. Otro pues sería que degraden celulosa, otro o bien que estén adaptados a altas temperaturas, a bajas temperaturas o a pHs ácidos, a pHs básicos. O igual pueden decir, bueno, yo quiero una cepa que degrade o que tenga una amilasa, pero que esta amilasa pues funcione bueno, este microorganismo crezca a altas temperaturas. Si se fijan ahí, están agregando más variables para su proceso de screening, ¿no? Mientras más variables le incluyan, bueno, pues menos microorganismos van a cumplir con ese criterio de selección, ¿no? Entonces, también eso es importante al momento de hacer el aislamiento, ¿no? Porque si no, dentro de un sustrato, el suelo, por ejemplo, hay millones y millones de microorganismos y ni modo de estarlos aislando todos para poder encontrar al menos uno que nos interese de lo que andamos buscando, ¿no? Entonces, una forma de ser más selectivos o más para no trabajar tanto, bueno, pues le agrego estos factores de selección que sería el screening y solo me van a crecer los microorganismos que cumplan con esos criterios, ¿no? Esto también es importante al momento de hacer el aislamiento, ¿no? Diferentes formas de hacer muestreos. En la parte de abajo se fijan, bueno, pues este sería un muestreo pues más bien ecológico, pues donde se lanza el transecto y cada cierta distancia pues se tiene el cuadrante, ¿no? Que es lo que se tiene que muestrear. En el caso de la microbiología industrial con un muestreo, digamos que estuviéramos muestreando en la región intermareal de unas costas, pues entonces podríamos muestrear en la parte alta y en la parte baja intermareal y con eso pues sería suficiente, ¿no? Para pues al menos aislar un microorganismo que cumpla las características que ando buscando, ¿no? En cambio, acá lo que me interesa es, bueno, cómo es, pues están presentes cierto tipo de microorganismos y no están presentes otro tipo de microorganismos en las diferentes muestras, ¿no? Y poder hacer todos los análisis de biodiversidad y parámetros ecológicos, ¿no? En cambio, acá no. En la microbiología industrial, con estas dos, tres muestras, yo y mis medios de cultivo, mis condiciones,
yo lo que busco es al menos un microorganismo que me cumpla con todas las condiciones. Lo demás, pues no lo considero porque no es mi objetivo, ¿no? En ese momento. En el caso de ecología, sí, el objetivo es registrar todo lo que encuentren que caiga dentro de esos cuadrantes, ¿no? Para poder hacer los análisis. ¿Qué tipo de muestras pueden utilizarse para hacer aislamientos? Bueno, ustedes saben que los microorganismos pues están en todos lados. Los pueden obtener de tierra, aire, agua. Y entonces en todos estos lugares donde haya estos elementos, bueno, pues vamos a poder encontrar a lo mejor suelos, lodos, florecimientos de algas, insectos. No sé, por ejemplo, si ustedes quisieran aislar un organismo que degrade la quitina, bueno, pues ustedes saben que las mudas de los insectos pues están formados por este tipo de compuestos y bueno, pues ahí podrían crecer, ¿no? Rocas, ramas, musgos, estiércol de diferentes animales, pueden recoger o muestrear muestras de estiércol de diferentes animales y ver qué tipo de microorganismos están creciendo ahí, si es de que ese es su interés, o igual si el microorganismo que ustedes están buscando, pues está aquí en estos ambientes, ¿no? Hay ocasiones en que los microorganismos están, por ejemplo, en los estómagos de los animales. Claro, las condiciones son anaerobias ahí, en algunos casos, y entonces, pues al momento de aislarlos, tendríamos que darle, si es de que es de nuestro interés encontrar un tipo de microorganismo que sea anaerobio, ¿no? Algo que después de muestrear, pues es importante mantener sus muestras en frío, de tal manera de que no empiecen a crecer ciertos microorganismos y otros dejen de crecer. Si ocurre esto, bueno, pues entonces ustedes toman una muestra, empiezan a cambiar las frecuencias y dinámica de las poblaciones y pueden ustedes obtener datos erróneos, ¿no? Del ambiente en donde están creciendo, ¿no? Entonces, es por eso que en cuanto se obtengan las muestras, lo más recomendable es almacenarlas en hielo. Generalmente, pues cuando se va a mostrar, pues no hay un refrigerador, pero pues en hielo, de tal manera de que se mantengan a bajas temperaturas, ¿no? Igual, por ejemplo, cuando, no sé, llevaron hongos y a lo mejor les pidieron una colección, pues también aquí, ¿no? Es importante, pues la información de dónde obtuvieron ustedes la muestra, ¿no? La fecha, la localidad, la descripción de las muestras que eran aguas, eran suelos, eran estiércol, mudas, etcétera. Y algunas características importantes, ¿no? Que nos pudieran dar una pista, por ejemplo, para, pues, si el microorganismo está creciendo bajo estas condiciones climáticas, hay que repetirlas, ¿no? En el laboratorio. Temperatura, pH, salinidad, o si es, por ejemplo, de aguas de mar, bueno, pues ahí es muy importante agregarle sal a su medio de cultivo o igual hacer medios de cultivo con agua de mar. De tal manera de que los nutrientes que está utilizando ahí, pues se los proporciones al momento de hacer el aislamiento, ¿no? Hay ocasiones en que si no se hace esto, no estamos favoreciendo el desarrollo de los microorganismos que normalmente estarían creciendo ahí. Bueno, ustedes se pueden hacer un aislamiento selectivo de microorganismos del suelo y para eso, bueno, en el suelo hay una gran cantidad de microorganismos. Para eso, pues ustedes pueden darle un pretratamiento a una muestra de suelo y de tal manera de que favorezcan el crecimiento de cierto tipo de microorganismos, ¿no? No sé, si quieren aislar microorganismos que degraden celulosa, bueno, pues le agregan celulosa a ese medio de cultivo, bueno, perdón, al suelo, o sea, suelo, preparan medio de cultivo con celulosa, agregan suelo, lo incuban y al cabo de 1 o 2 días, los microorganismos que utilicen celulosa van a desarrollarse porque hay fuente de carbono, en cambio los que no lo utilicen, pues no se van a reproducir, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer ahí?
a incrementar la frecuencia de microorganismos de los que ustedes necesitan o andan buscando, ¿no? Igual, posteriormente, pues hay que utilizar un medio de cultivo selectivo. Si busco cepas que degraden celulosa, bueno, pues continúo con el medio de cultivo con celulosa, ¿no? Y algo que también, pues, es importante, bueno, al inicio, pues, es un poco difícil identificar las diferentes colonias, pero bueno, pues esto con la práctica se va adquiriendo, ¿no? Y posteriormente, pues, va a ser más fácil, ¿no? Identificar, por ejemplo, que pueden existir varias cepas diferentes o una sola diferente, ¿no? Esta es una estrategia para el aislamiento de diferentes muestras, considerando los ecosistemas donde podría estar el microorganismo, ¿no? De acuerdo a qué es lo que queremos producir, pues entonces tendríamos que ver los posibles microorganismos que podríamos aislar, ¿no? En segundo lugar, dónde los podríamos ir a muestrear, ¿no? Enseguida, bueno, pues ya sería ir a tomar muestras. Podríamos tomar muestras de diferente tipo, ¿no? Plantas, partes de plantas, suelos, piedras, agua. Todo depende de dónde se encuentre el microorganismo, ¿no? Y lo que también ya vimos, pues sería listar los parámetros ambientales. Algo que también nos podría ayudar es un listado de sustratos naturales disponibles que estén ahí en ese ecosistema. Por ejemplo, en un bosque, pues claro que va a haber árboles y va a haber muchas hojarascas, ramas que se están cayendo, árboles que estén muertos, pero también vamos a tener otro tipo de compuestos, ¿no? Bueno, desechos de las plantas, pues sería la celulosa, pero también tendríamos otro tipo de compuestos o sustratos naturales, como podrían ser las quitinas, ¿no? Bueno, con base en estos 5 puntos, se preparan los medios de cultivo, se ve si hay que diluir, hay que hacer diluciones generalmente, o igual hay que fomentar el crecimiento de algún tipo de microorganismo, o si es necesario hacer algún extracto de alguna planta que favorezca el crecimiento del organismo que yo estoy buscando, etcétera, ¿no? Se incuban y entonces vemos si tenemos éxito, bueno, pues ya la hicimos, ¿no? Y si no, pues entonces habría que modificar alguno de los 5 puntos que a lo mejor esté afectando el que no encuentre el microorganismo que estoy buscando, ¿no? Esta es más o menos como la estrategia que se debe de seguir, pues considerando, si se fijan, varios puntos importantes que nos permiten aislar microorganismos de interés industrial, pero a partir de pues ambientes naturales que pudiéramos tener alrededor de nuestra casa, ¿no? O de nuestra ciudad.